Buenos días, mi nombre es Sebastián David Omaña Quintero, del grado 10B, y junto con mis compañeros Mi nombre es Natalia Maya Boada, del grado 10B. Mi nombre es Jorman Estienne Archila Guerrero. Buenos días, mi nombre es Iyargui Bilbao, del grado 12. Buenas, mi nombre es Jonesen Carreño Niño. Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Cuneo Gómez. Me llamo Kevin Andrés Espinal Ruiz. Mi nombre es Evelyn Joana Gualdón Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Jonathan David Hurtado Sierra. Buenos días, mi nombre es Carla Valentina León Herrera. Mi nombre es Karen Otálora, del grado 10B. Mi nombre es Chirley Dayana Páez Sepúlveda. Mi nombre es Melanie Yurani Pérez. Hola, mi nombre es Giselle Karina Rodríguez Cardoso. Mi nombre es Daniel Cedillo Rillao. Mi nombre es Juan Carlos Sepúlveda Rojas. Muy buenos días, mi nombre es Natalie Solano. Mi nombre es Francis Tarazona. Buenos días, mi nombre es Erika Villamizar. Y hoy les vamos a hablar sobre la antropología, sus escuelas, Platón, Sócrates, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Dividiremos los temas de la siguiente manera. Primero hablaremos sobre las escuelas de cada uno de los filósofos, detallándolas de manera clara, concisa e interesante. Luego de esto, hablaremos sobre cada uno de los filósofos, sus biografías, hechos importantes, aportes, vida, vínculos familiares, etc. Y por último, algunas palabras desconocidas para tener en cuenta y ampliar nuestro léxico. Ya sin nada más que explicar, comencemos con el tema. Escuela filosófica idealista de la antigua Grecia. Fue fundada por Platón en el año 387 a.C. en el parque próximo a Atenas, llamada Academia, al honor del héroe mítico Academo, en la denominada Academia Antigua, Espeusipo y otros. Fue una de las escuelas fundadas por Platón, donde se enseñaban distintas materias, tales como la música, matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Desde su aparición fue considerada como una de las escuelas más importantes de toda Grecia. Platón nació en 427 a.C. en Atenas y falleció en 347 a.C. en la antigua Atenas. Su padre se llamó Aristón de Atenas y su madre Pericione. Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. ¿Cuál fue la idea principal de Platón? La idea principal de Platón es que establece una fuerte diferenciación entre lo que percibimos a través de los sentidos y lo que podemos llegar a conocer por medio del razonamiento sobre lo que se llama forma o ideas. La realidad de Platón se divide en dos grandes géneros. El mundo sensible también emplea como frecuencia la expresión mundo visible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. Lo absoluto al que se refiere es precisamente este último ámbito de la realidad. La influencia de Platón como autor y sistematizador ha sido incalculable en toda la historia de la filosofía, de la que se dice como frecuencia que alcanzó identidad como disciplina gracias a su trabajo. Sus ideas fueron la base del llamado neoplatonismo de filósofos como Plotino y Porfirio. Platón también participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió sus obras siempre en forma de diálogo. En sus formas o ideas siempre sostuvo que la realidad sensible es solo una sombra de otra más real, perfecta e inmutable. De ese mundo proviene el alma humana y todos los conceptos universales, los cuales son innatos en ella. También dice que el alma es inmortal, pero ésta se encuentra encarcelada en el cuerpo. Platón es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por filósofos reyes. A partir de la muerte de Sócrates en el año 339, que si bien no llegó a fundar su propia escuela, su filosofía dio lugar a la formación de distintas escuelas, y cada una de ellas recogían diferentes teorías del maestro. Sócrates compartió su sabiduría con todo aquel que quisiera escucharle. Él no dejó nada escrito, pero aunque en estas escuelas no se reflejan ni representan el genuino pensamiento de Sócrates, pues desarrollan algunos de los temas tratados por este maestro con suma independencia, momento en el que llegan a añadir un número indeterminado de aspectos y elementos de otras corrientes, entre ellas los propios presocráticos o sofistas. Sus discípulos fundaron diversas escuelas y si bien todas ellas reconocieron a Sócrates como iniciador, cada una interpretó las enseñanzas del maestro de un modo diferente, en ocasiones incluso dando lugar a ideas incompatibles.
Sócrates. Este filósofo nació en el año 470 a.C. en Alopecia, Atenas, en pleno apogeo de la ciudad de la antigua Grecia. Fue hijo de Sofronisco, un cantero, y de Fenareta, una comadrona. El pensamiento filosófico de Sócrates es difícil de conocer porque no dejó ninguna obra escrita y porque todo lo que sabemos de él nos ha sido transmitido por otros filósofos, especialmente por Platón. En los diálogos de Platón, Sócrates aparece como un metafísico de primer nivel, que sentó las bases de una filosofía que se distingue por ser una teoría sobre un mundo metafísico de las formas. Sócrates fue un filósofo que modificó con profundidad el pensamiento filosófico occidental. A diferencia de los sofistas, Sócrates intenta superar el relativismo y alcanzar una verdad absoluta que sirva de fundamento a la ética personal y a la organización política de la sociedad. A estos objetivos está orientada su enseñanza, que pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y la justicia, convencido como estaba de que la virtud puede enseñarse. Sócrates identificaba la virtud con el conocimiento. Él decía, no se puede hacer lo justo si no se lo conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se lo conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer a las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. A Sócrates se le pueden atribuir dos adelantos científicos, el empleo del razonamiento inductivo y de la definición universal, de modo que se ocupó de la posibilidad de alcanzar los conceptos precisos y fijos, a diferencia de los sofistas, que tenían teorías relativas. La escuela peripatética fue un círculo filosófico de la Grecia antigua. Básicamente seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador. Sus seguidores recibían el nombre de peripatéticos. Recibió este nombre por estar situada al lado del templo dedicado a Apolo Licio, el cual poseía un jardín por el que, según la tradición, el maestro paseaba con sus discípulos, reflexionando sobre la vida. Tras la muerte de Aristóteles, la escuela se preocupó más por investigaciones naturalistas y científicas que por cuestiones estrictamente filosóficas. Aristóteles fundó la escuela peripatética en el año 335 a.C., cuando abrió su primera escuela filosófica en el Liceo, también fundado por él en Atenas como un gimnasio para la enseñanza filosófica. Allí Aristóteles impartió cátedra. Algunos miembros de la escuela peripatética son Teofrasto, Aristóxeno, Sátiro, Eudemo de Rodas, Estratón de Lapsaco, Andrónico de Rodas. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una pequeña localidad de Macedonia, situada cerca del monte Athos. Desde muy pequeño fue instruido por su padre en los secretos de la medicina, avivando años después su pasión por la investigación experimental, una disciplina en que Aristóteles se mantiene a la cabeza, pues es considerado por muchos como el primer investigador científico de la historia. Con apenas 17 años, el ahora célebre polímata se trasladó hasta Atenas para ingresar en la Academia de Platón, cuyo pensamiento rechazó por completo. Aristóteles se vio obligado a perfilar términos de gran significado en su filosofía como sustancia, forma o materia, en contraposición al mundo de las ideas compuesto por su maestro. Décadas después, tras el fallecimiento de Platón y la adquisición de experiencia en ámbitos como la escritura o la enseñanza, diversas leyendas sitúan a Aristóteles como tutor de un jovencísimo Alejandro Magno, una relación que no ha podido ser corroborada todavía a día de hoy. Tomás de Aquino nació en 1224 o 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino, en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, y su madre Teodora era hija de los condes de Taete y Chieti. Fue el menor de 9 hermanos. Cumplido a los 5 años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecassino, de la que un tío suyo era abad. Comenzó entonces
su aprendizaje de gramática moral, música y religión, hasta que en 1239 el emperador Federico II decretara la expulsión de los monjes. Entonces, el joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde él estudió las bellas artes liberales. El currículo educativo de la época lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. A la edad de 19 años, Tomás decidió unirse a la recién fundada Orden Dominica, opinión que no complació a su familia. Estuvo prisionero durante casi un año en los castillos familiares de Monte San Giovanni y Rocaseca, en un intento de evitar que asumiera el hábito dominico y de obligarlo a renunciar a su nueva aspiración. La Universidad de París era ideal para las aspiraciones del joven Tomás, por su marcada predisposición al trivium y por sus escuelas de teología. Tuvo por maestros más destacados a Alejandro de Jales y a Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica. Tras aquella destacada actuación se le concedió el doctorado con la excepcional edad de 31 años, por lo cual en 1256 ejerce como maestro de teología en la Universidad de París. El Aquinate fue enviado de vuelta a París debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Tomás ya había asumido públicamente numerosas ideas aristotélicas y completó las exposiciones de las más destacadas obras de Aristóteles, de Evangelio del Juan y de cartas de Pablo al apóstol. Terminada su labor en Francia, se le encarga la fundación de un nuevo capítulo provincial en Nápoles. Tomás murió haciendo una enérgica profesión de fe el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Languedoc, fecha en la que la Iglesia Católica lo celebra. A pesar de ello, varias profecías y milagros documentados con numerosos testimonios, Tomás de Aquino fue canonizado casi a los 50 años de su muerte, el 18 de enero de 1323. La obra escrita de Tomás de Aquino es inmensa, teniendo en cuenta que murió con 49 años y considerado que al mismo tiempo llegaría a recorrer unos 10.000 kilómetros en viajes a pie. Se comprende que su obra sea calificada por algunos como una hazaña inigualable. Resulta especialmente conocido por ser uno de los principales introductores de la filosofía de Aristóteles en la corriente escolástica del siglo VIII y por representar su obra en una síntesis entre el pensamiento cristiano y el espíritu crítico del pensamiento aristotélico. Escuela de Mileto, o también denominada Escuela Jónica, fundada por Tales de Mileto en el siglo VI a.C., entre los años 625 y 546. Esta escuela de filosofía y matemáticas aportó un enfoque algo diferente, que fue racional y objetivo, para abordar los cuestionamientos a las preguntas sobre el sentido último de la existencia, que hasta ese momento solo se había tratado desde un enfoque mitológico. Sus principales miembros fueron Tales de Mileto, que fue fundador, Anaximandro y Anaximedes. En este mismo siglo, la ciudad de Mileto alcanzó la cima de su desarrollo económico, no solo económico, sino también político e intelectual. La escuela de Mileto duró aproximadamente 100 años, pero para ser un poco más precisa, fue desde el año 600 hasta el año 494 a.C. y fue una escuela que se caracterizó por ser muy materialista. Lamentablemente, en el siglo V los integrantes que conformaban esta escuela tuvieron que dispersarse, ya que Mileto fue destruido por los persas. Una característica que cabe resaltar de esta escuela es que estaba cargada de monismo axiomático. Esto quiere decir que parte importante de la escuela fue fundamentada en la metafísica axiomática, la cual decía que los axiomas se aplicaban a todo aspecto que envolvía al ser humano, desde la sociedad hasta la parte moral y sobre todo intelectual. El monismo axiomático se hacía referencia a los físicos que venían desde una época antigua, quienes pensaban que todas las cosas venían o tenían su origen de algo específico. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego, discípulo de Tales y de Anaximandro. Coincidió con Anaximandro en que el principio de todas las cosas es infinito,
aunque a diferencia del apeiron de su mentor, habla de un elemento concreto, el aire. Esta sustancia, afirmaba, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. La rarefacción genera el fuego, mientras que la condensación, el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. A partir de estas sustancias se crean el resto de las cosas. Podría explicarse el cambio de estado del aire mediante el flujo entre dos polos, lo frío y lo caliente. Pero Anaxímenes pensaba de forma inversa y creía que lo caliente y lo frío eran consecuencia y no causa de la rarefacción y la condensación respectivamente. Anaxímenes nació en el año 590 a.C. en Mileto, Jonia, y falleció en el año 525 a.C. en la anteriormente mencionada Mileto. Seguía la religión del hilemorfismo y fue alumno de Anaximandro. Fue un filósofo, matemático y astrónomo. Anaxímenes consideraba que el arjé, el principio de todas las cosas, es el aire. De él ha salido todo por condensación y rarefacción. Sin embargo, el aire no se entiende en su sentido más literal, pues el alma también sería de este elemento. El aire domina y mantiene unido al cosmos, de la misma manera que el alma lo hace con el cuerpo. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Nació el 625 a.C., vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia. Fue el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. Su único hijo fue Cibistón y sus padres fueron Cleobulina y Examio. Algunos de los aportes de Tales de Mileto en el campo filosófico y científico fueron el nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, contribuciones a la física, surgimiento de la teología, el agua como divinidad, la divinidad como un todo, descubrimientos astronómicos, aportaciones a la navegación, concepto de semejanza, entre otros. Anaximandro fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, nacido en el año 610 a.C., en la ciudad de Mileto, ubicada en la antigua zona de Jonia, Grecia. Este filósofo fue discípulo de Tales de Mileto, continuó enseñando las metodologías de su maestro a sus estudiantes. Entre los discípulos de Anaximandro podemos encontrar a Anaxímenes. Anaximandro consideraba que el principio de todas las cosas era lo apeiron, es decir, lo indefinido o lo ilimitado. Este filósofo contó con un libro, pero actualmente ese se encuentra perdido. El nombre de la obra es Sobre la naturaleza. Aunque no se data con lo escrito en su interior, se puede saber sobre qué trata en comentarios doxográficos de otros autores. Adentrándonos más a su vida, Anaximandro de Mileto fue hijo de Praxíades, vivió en la época del tirano Polícrates de Samos. Según lo dicho por el filósofo Temistio, Anaximandro fue el primero de los griegos en hablar sobre la naturaleza. Este filósofo fue un gran explorador, sus viajes lo incitaron a crear un mapa de la tierra habitada, es decir, los lugares donde los griegos habían conocido y recorrido. También se dice que Anaximandro fue quien lideró la expedición de la colonia Polonia en la costa del mar Egeo. Por causas no conocidas por el momento, el ilustre filósofo falleció en el año 545 en Mileto, su ciudad natal. Escuela Pitagórica. Fue fundada en Crotona. Fue una comunidad religiosa que se ocupaba de trabajar el ascetismo y el estudio de las matemáticas, juramentándose en mantener el secreto de las enseñanzas que se aplicaban en la escuela. Sus representantes son Pitágoras, Epicarmo, Paratinas, Almeón de Crotona, Hipaso de Metaponto y Filolao de Crotona. También llegaron a profundizar tanto en la astronomía como en la geometría, donde destacaron descubrimientos tales como la consideración exacta de que la Tierra era como un inmenso globo que giraba junto a otros planetas alrededor de un fuego central, explicando el orden armonioso de distintos elementos moviéndose alrededor de una esfera central, y otros descubrimientos como el estudio de la hipotenusa. Esta escuela está definida por un modo de vivir de sus miembros, personas emigradas, expatriadas, forasteros en suma. Según el ejemplo de los Juegos Olímpicos, hablaban los pitagóricos de 3 modos de vida: el de los que van a comprar y vender, el de los que corren en el estadio y el de los espectadores que se limitan a ver.
La dificultad para esta vida es el cuerpo con sus necesidades que sujetan al hombre. El cuerpo es una tumba. Hay que superarlo pero sin perderlo. Para esto es necesario un estado previo del alma, que es el entusiasmo. Pitágoras nació en Samos, en la antigua Grecia, cerca del año 569 a.C. y murió en Metaponto alrededor del año 475 a.C. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas por ejemplo a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o a la teoría de la astronomía. El padre de Pitágoras fue Nesarco, un mercader de Tiro, y su madre Pitais, originaria de Samos en Jonia. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el año 532 a.C. en tiempos de Polícrates y de Tarquinio el Soberbio. Fue uno de los más conocidos de su época. El elemento religioso parece haber sido el predominante en su carácter y su doctrina mística la que más influenció a sus contemporáneos. Pitágoras pasa por ser un experto en temas como la inmortalidad, la reencarnación del alma y su destino después de la muerte, ritos y rituales religiosos y de autocontrol y disciplina. Anaxágoras fue un filósofo presocrático que introdujo la noción de nous como elemento fundamental de su concepción filosófica. Nació en Clasómenas y se trasladó a Atenas, debido a la destrucción y reubicación de Clasómenas tras el fracaso de la revuelta jónica contra el dominio de Persia. Fue el primer pensador extranjero en establecerse en Atenas, conocedor de las doctrinas de Anaxímenes, Parménides, Zenón y Empedocles. Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años cuando se exilió tras ser acusado de impiedad al sugerir que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Anaxágoras concibe el nous como origen del universo y causa de la existencia, pero a la vez trata de explicarse y llama a encontrar las cosas cotidianas de lo que ocurre en el mundo. Euclides nació alrededor del año 325 a.C. en Alejandría y su vida es muy poco conocida. Se dice que fue hijo de Náucrates y que vivió al norte de Egipto durante el reinado de Ptolomeo I. Algunos escritores árabes afirman que nació en Tiro y vivió en Damasco, pero de esto no hay muchas pruebas. Estudió en la Academia de Platón, donde aprendió las bases de sus conocimientos. Sin embargo, no está familiarizado con las obras de Aristóteles. Fue un matemático muy importante, líder de un equipo que trabajaba en Alejandría y el más famoso de la antigüedad. También fue un geómetra con mucha influencia, por lo que se le conoce como el padre de la geometría. Se cuenta que durante el tiempo que enseñó en Alejandría, el rey lo requirió para que le mostrara un procedimiento abreviado para acceder al conocimiento de las matemáticas. A esto Euclides repuso que no existía una vía regia para llegar a la geometría. La imagen que se conserva de Euclides es como hombre de notable amabilidad y modestia. Los elementos. Euclides fue autor de diversos tratados, pero su nombre se asocia principalmente a uno de ellos, los elementos, que rivaliza por su difusión con las obras más famosas de la literatura universal, como la Biblia o el Quijote. Se trata de una compilación de obras de autores antiguos, entre los que destaca Hipócrates de Quíos, a las que superó de inmediato por su plan general y la magnitud de su propósito. De los 13 libros que la componen, los 6 primeros corresponden a lo que se entiende todavía como geometría plana o elemental.
En ellos Euclides recoge las técnicas geométricas utilizadas en la escuela de Pitágoras para resolver lo que hoy se consideran ejemplos de ecuaciones lineales y cuadráticas. Los libros del 7º al 10º tratan de cuestiones numéricas, las principales propiedades de la teoría de los números, los conceptos de conmensurabilidad de segmentos a sus cuadros y las cuestiones relacionadas con las transformaciones de los radicales dobles. Los 3 restantes se ocupan de la geometría de los sólidos, hasta culminar en la construcción de los 5 poliedros regulares y sus esferas circunscritas. De las restantes obras de Euclides, solo se poseen referencias o breves resúmenes. Murió alrededor del año 265 a.C. en Alejandría, a la edad de 60 años, supuestamente por una afección estomacal. La escuela eleática fue fundada por Genófanes, que es contemporáneo de Pitágoras y natural de Colofón. Él se estableció en Elea, Italia, y de ahí provino su nombre. Pues más tarde fue desarrollada por Parménides y Zenón de Elea, que florecieron 460 años antes de Cristo, y después por Meliso de Samos, 445. Principales discípulos de Genófanes y los más notables representantes de esta escuela. Los eleáticos trataron de investigar y resolver el cómo de la existencia. Se proponía investigar la existencia misma de la multiplicidad real de los seres y la razón suficiente del hacerse de las cosas, dado caso que exista. Esa escuela presentó la teoría acerca del carácter ilusorio de todas las transformaciones y diferencias visibles. Esta termina en la experiencia sensorial, en el conocimiento, y fue más tarde una de las fuentes del idealismo de Platón. Los argumentos de los eleatas contra la dialéctica fue sobre todo la de Zenón sobre Aporias, desempeñaron un papel positivo en su desarrollo. En conclusión, la doctrina de la escuela eleática sostiene que las cosas sensibles son en su esencia una única sustancia inmutable. O sea, es decir que las cosas son esencialmente ser, como una sustancia que ocupa el espacio como esférica. La escuela megárica fue una escuela filosófica fundada en el siglo IV a.C. por Euclides de Megara. Su especialidad fue la lógica proposicional. Sus máximos representantes y continuadores fueron Euclides de Mileto, sobrino y discípulo de Euclides, y Estilipón de Megara, amigo de Euclides. Fue una de las tantas denominadas escuelas socráticas menores, ya que Euclides fue un gran amigo y discípulo cercano de Sócrates. Esta escuela criticó a Platón. Su aspiración de explicar el mundo sensible del inteligible estableció una relación entre ambas, por su raíz socrática, la cual buscaba la verdad más allá de lo inmediato. En conclusión, rechazaban los sentidos y dicen que el conocimiento de la verdad viene de la razón solamente. El devenir lo niegan, por lo absurdo, ya que es algo que no se puede hablar de ninguna manera. Cosmogonía. Ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. La genociología. Estudia el conocimiento humano en general en cuanto a su origen y su alcance y su naturaleza. Presocráticos. Hace referencia a todos aquellos pensadores que ejercieron su labor filosófico antes de Sócrates. Teología, disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones. Ermitaño, persona que vive sola en un lugar deshabitado, especialmente para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. Doctrina,
conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Ascetismo, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Paradojas. Es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Aporías. Hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones.